Bueno, continuamos con más noticias. Mire, la situación del gobierno nacional está centrada en tres situaciones que tenía que manejar supuestamente el año anterior y que, bueno, con el tema de la pandemia no se pudo manejar y que yo creo se va a manejar en este año. Y unas son los precios, es decir, el precio del tema de la inflación, otras son los sueldos, y por tercero es las monedas extranjeras, el dólar. De este combo que va a desplegar, esta estrategia que va a desplegar el gobierno, hay algunas que pudo manejarla. Por ejemplo, el tema del dólar, el tema del tipo de cambio, logró que disminuyera la situación de despegue que había tenido el dólar, se equilibró y el Banco Central también recuperó muchos dólares. La disminución de la drástica de la inflación y por consiguiente mejorar los salarios reales. Uno, dijimos, el tema de cambio lo ha mejorado bastante. Eh, Se recuperaron las reservas, disminuyó la especulación con el precio alternativo, la cotización oficial parece seguir a la saga de la inflación minorista, la cual, a ver, sigue siendo altísima todavía, pero bueno, las otras dos variables parece que están siendo encaradas con acuerdos, ¿sí? Acuerdos tripartitos que son gobierno, sindicato y patronal. Aunque la dolarización heredada de 4 años que tuvo el gobierno de Macri requiere un desacople oficial y veloz, yo diría, para evitar nuevos desbordes. Con la nueva mejora esta de los indicadores económicos, el gobierno se muestra confiado en dar pelea con algunos resultados concretos que serían mantener la estabilidad cambiaria. Yo digo, el equipo económico, al igual que algunas consultoras que coinciden que este año el crecimiento estaría por encima del 6% y no en el 5,5% proyectado en la ley de presupuesto que el ministro Guzmán elevó al Congreso. El arrastre, yo digo, el arrastre estadístico que dejó diciembre da menos augurios, da más augurios de lo que puede ser este presupuesto. Sin embargo, la pandemia está lejos de llegar a su fin y eso también impactó en la economía y sigue siendo difícil, yo digo, de predecir lo que puede pasar. La voluntad que tiene el gobierno es de alcanzar un determinado resultado distributivo con el salario, que apenas algunos puntos por encima de la inflación. Esto es la meta, se acuerdan, se había planteado una inflación de entre el 29 y el 30%. La mayoría de los gremios y de las propuestas salariales están sobre ese monto, 32, 34, 35 en algunos casos. Los incentivos y desincentivos económicos, los controles y la regulación. Por ahí las autoridades políticas del Poder Ejecutivo y hasta la participación de algunos actores también de la sociedad civil que tienen que coordinarse para dar un escenario deseado a esto. Los estudios de algunos que realizan en esta situación dan a entender que la sociedad civil tiene que tener ese escenario. Hubo reuniones muy importantes de los sectores que registran la suba más abusiva de los precios y por encima de la media del precio. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos hablado justamente de eso, de esas reuniones con estos sectores. También se convocó a la audiencia pública para analizar el tema de las tarifas de gas y luz,
con alto impacto en el bolsillo de los hogares. Y en medio de esta situación, el país negocia, por el otro lado, con el Fondo Monetario Internacional una excepción del acuerdo del stand-by que firmó Mauricio Macri en su gobierno. La situación se centra más de todo, yo digo, en lo que es la inflación, es decir, el precio, y lo que uno maneja de salario. De todos modos, luego de varios fuertes turbulencias cambiarias, el Ministerio de Economía y el Banco Central lograron desactivar los primeros focos de presión sobre el dólar que se estaba ejerciendo. En lo que va del año, la divisa estadounidense registró una suba del 6%, por debajo de la inflación acumulada en el periodo que nosotros decíamos que fue alto, 4%, y en enero, febrero se estima 3 y 3,5% estaría a lo mejor en marzo. Este objetivo es anclar un poquito el tipo de cambio sin que pierda competitividad, ¿no es cierto?, para los sectores exportadores, que es lo que genera también el ingreso de divisa y el ingreso de dólares. Y esto no tiene que impactar en los alimentos, la energía y los insumos. Entonces se complica ahí un poco la situación. De todos modos, a ver, vamos a ser optimistas. Si el gobierno logra, ¿no es cierto?, por un lado, que los salarios aumenten más que la inflación, seguramente va a darse ese proceso que está buscando el gobierno para mejorar la situación económica interna de todos los argentinos. El sector financiero y la cotización del dólar para las operaciones de contado con liquidación se encuentran también por debajo del alza del tipo de cambio oficial. El costo de la compraventa de bonos y acciones para realizar también la cartera creció un 5,3% del mismo del 2021. Es decir, se van dando algunas situaciones macroeconómicas y de factor, yo digo, del cambio también de la gente de apostar al dólar para apostar un poco a la plata argentina, y eso da una sensación que se puede lograr en la mejora. En el tema de los salarios, a ver, se planteó una situación muy adversa a otros años, es decir, todo lo que se programa de aumento se programa hasta un cierto tiempo y quedan 3 meses, habíamos dicho octubre, es decir, noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, para renegociar en caso de que el cálculo que haya hecho el ministro Guzmán le salga mal en el tema de la inflación. Es decir, que más o menos lo tienen manejado. El problema más grave que tiene el gobierno y que tiene que lograr es justamente la inflación y el aumento de precios. Porque, a ver, yo lo planteé muchas veces en el programa y creo que hay que optar por esa definición. Un país que no tiene inflación o que tiene baja inflación puede mejorarse con un aumento de sueldo mayor a esa inflación porque se va ganando 2, 3, 4 puntos, que son los que se perdieron los años anteriores. Pero si la inflación persiste, insisto, en esto es mi postura, prefiero que siga aumentando el sueldo. Está bien, vamos a tener problemas con el dólar, porque al hacer esa situación inversa, ¿qué pasa? La moneda extranjera empieza a dispararse con respecto al valor de la moneda nuestra. Pero en definitiva, los que vivimos adentro no sufrimos las consecuencias. Se sufren las consecuencias en la importación, se sufren las consecuencias, a lo mejor las buenas consecuencias en la exportación, porque va a tener un dólar muy alto. Es decir que no le tengo miedo a la inflación, le tengo miedo que a un gobierno plantee, ¿no es cierto? Yo digo esto siempre,
plantee no apostar al sueldo de los empleados, sino apostar a aumentar siempre más que la inflación el sueldo de los empleados. Porque una situación interna con inflación grande pero con aumentos grandes del sueldo, ya la pasamos y la pudimos sobrellevar. Pero una deflación, es decir, bajando el sueldo para ver si se puede bajar la inflación por el bajo consumo que pueda haber, lo vivimos también y fue realmente desastroso. Entonces, ¿es preferir una inflación con plata que una inflación sin plata? Para mí, sí. Es preferir una inflación con plata y no una inflación sin plata. Por más que el monto de la inflación en los dos casos sea totalmente irrisorio, a lo mejor en sin plata va a ser muy chica la inflación y con plata va a ser un poco más grande la inflación. Pero no importa, el poder adquisitivo que se perdieron los 4 años anteriores en el gobierno de Macri no va a suceder y el mercado interno va a seguir trabajando y evolucionando por esa suba de salario mayor a lo que sea la inflación que va dando. Es decir, una inflación, un aumento con inflación alta, pero con aumento de sueldo alto. Es decir, que no se pierda el poder adquisitivo. Esta es la forma de pensar mía. No sé lo que va a hacer el gobierno. Sé que los 3 ejes para este año son esos: sueldo, inflación y el tema monedas extranjeras o el dólar.